Y bueno, en el marco entonces de estos seminarios, la primera, la que me tocó arrancar, fue a mí con calidad de aire ahora. ¿Y por qué? Porque de hecho hace 17 años que me dedico a la calidad del aire. Por más que en este mismo momento ya no estoy más en calidad del aire, estoy trabajando con la unidad de resiliencia, todavía tengo el sombrero puesto, y por eso es que estoy en esto. En realidad, como decía un consultor de hace muchos años, de hace muchos años, tiene más o menos mi edad, pero es un consultor de OPS que hace muchos años que trabaja en calidad de aire. Cada vez que empezaba sus charlas venía diciendo, desde el mismo momento en que el hombre prendió un fueguito, seguramente ya se empezó a preocupar por la calidad del aire, ¿no? Cuando le llegó el humo y no pudo respirar, ya se empezó a preocupar por la calidad del aire. Pero realmente es increíble que las primeras referencias a la calidad del aire, miren qué divino, me olvidé de contarles de qué se trata la charla. Arranqué hablando sin contarles de qué se trata la charla. En realidad, cuando empecé a pensar esta charla y venía conversando pensando cómo íbamos a hacerlo, como era una cuestión nueva, me habían pedido que enfocara las charlas hacia una estrategia diferente y la sacara de mi esquema de un proceso de cómo se mide, de qué se mide, etcétera, etcétera, me costó un poco organizarlo. Y en un rapto de creatividad, como la charla se llama Calidad del Aire, ahora, ¿por qué? Dije, vamos a trabajar, vamos a ver si podemos estructurar la charla de esta manera. La primera parte, calidad de aire, la segunda parte ahora, la tercera parte, ¿por qué? Así que sigue la misma lógica que el título. Y vuelvo a empezar. Si bien estamos convencidos que desde el primer momento en que el hombre es hombre, la preocupación por la calidad del aire estaba presente, realmente la primera vez, las primeras referencias a la calidad del aire aparecen recién en el año 7 a.C. O sea que hay mucha civilización antes de que alguien de alguna manera haga referencia a la mala calidad del aire. Y esto es nada más ni nada menos que en la Ilíada, que Homero habla de que en algún momento tienen las armaduras en el interior de una vivienda y las armaduras se le ennegrecen. La siguiente referencia que se encuentra explicitada es en el siglo I a.C., cuando Horacio habla de que se cambió de casa, le escribe a alguien que se cambió de casa, que está en una casa nueva que no sabe por qué le da como sinusitis o una alergia, un problema con los ojos. Eso hoy nosotros diríamos que es una contaminación intradomiciliaria. Pero son las primeras referencias que se encuentran en la literatura al respecto. Lo siguiente que aparece en la vuelta es Plinio el Viejo, en el siglo I, de la homeopatía, que se queja de que, como estuvo de visita en un volcán, pasa unas semanas con un dolor espantoso de cabeza, lo que nosotros diríamos que es una contaminación natural. Y después, recién, hace poco tiempo, se descubrió que durante los siglos II, del siglo II antes de Cristo al siglo I después de Cristo, debido a la alta cantidad de uso de plomo para cañerías, para transmitir, para llevar el agua, o sea, los romanos conquistaron toda Europa, y además uno de los grandes logros fue el transporte de agua a las ciudades. Eso estaba hecho con cañerías de plomo, y además usaban plomo intensamente, y analizando el hielo de los glaciares de Francia, de los Alpes, encontraron que durante esos siglos la contaminación de plomo en el aire subió casi en un factor de 10. Y eso hoy es una contaminación industrial.
Está ahí escrito, después cuando vean la cuestión, el artículo que lo dice. O sea que en realidad en las antiguas ciudades había contaminación como hay hoy. Había contaminación social por las basuras, por los hornos, por el transporte y crías de animales adentro de las ciudades, y había contaminación industrial por herrerías, por la construcción, por ladrilleras, por cerámicas, por animales. O sea, tiene que haber habido mucha preocupación, si bien no quedó registrada, por la calidad del aire y por los olores y por el polvo, y tiene que haber existido. Sin embargo, la gente no lo plasmó ni en legislación, ni en escritos, ni en asociarlo a la salud. El primero que aparece como asociado a la salud fue un médico de Córdoba, un rabino Moisés ben Maimón, en el siglo XII, en 1180, que escribe textuales palabras: comparar el aire de las ciudades con el aire de los desiertos y las tierras áridas es como comparar las aguas pútridas y túrbidas con las limpias y puras. Es el primer paralelismo entre aire y agua contaminada. Y después una cosa que me emocionó. En la ciudad, debido a las alturas de los edificios y sus calles estrechas, y de que todo se vierte desde sus habitantes, el aire se estanca y se vuelve espeso y brumoso. Eso lo escribió este señor en 1180, pero lo podría escribir hoy en Montevideo, o en Nueva York, o en París, o en cualquier ciudad moderna. Las alturas de los edificios, las calles estrechas y lo que hacen los habitantes, hacen a las ciudades un problema de calidad de aire y de salud. Y es el primero. Pero cayó en agua de borraja. El siguiente hito brutal fue un problema en 1306, o sea, 200 años después, en Inglaterra, en una Inglaterra que habiendo consumido todos los árboles de alrededor de la ciudad, empezó a consumir carbón mineral, tuvo eventos con el carbón mineral de contaminación del aire que llevaron a la muerte y a la enfermedad de un grupo grande de personas. Recién ahí se asoció mala calidad de aire con salud muy estrechamente, y en 1306 el rey Eduardo de Inglaterra prohibió el uso de carbón mineral porque lograron los científicos de la época asociar la mala calidad del aire con esas muertes y con esas enfermedades, que no es fácil. Prohibió el carbón mineral en Londres, pero en 1661 volvió a pasar lo mismo, con lo cual entiendo que las prohibiciones de los reyes son casi tan efectivas como las prohibiciones de otras cosas. En 1661 hubo otro evento, y este señor que está acá, que se llama John Evelyn, que además es muy querido para nosotros porque es uno de los fundadores de la Royal Society, escribió lo que en realidad se considera que es la primer normativa ambiental que se aprobó, normativa ambiental referida al aire, que se tomó como tal, porque aparte tiene como una estructura de normativa. Y lo que es muy enternecedor es cómo lo escribió, cómo la presentó. La presenta como una carta al rey, diciendo cómo disipar los inconvenientes del aire y el humo de Londres, junto con algunas soluciones propuestas con toda humildad. Y realmente si hay algo que no se asocia con John Evelyn es la humildad. Pero se ve que cuando uno se dirige al rey no tiene más remedio. El detonante de esto fue unos episodios de inversión térmica y agudos de contaminación que marcaron muertes registrables y que estaban asociados otra vez al mismo carbón mineral que supuestamente hacía 300 años que estaba prohibido de utilizar en Londres. Esta presentación que se llama Fumifugium, me cuesta horrible, se presentó en 3 cartas. Fueron 3 cartas las que, esperen que hay alguien que está con él. Ahí está. Esas 3 cartas tienen una estructura que es muy lógica y que se sigue usando hasta el día de hoy, y que además se hicieron referencias de esta normativa como hasta 1800, ¿no? Las cartas son, la primera es cómo disipar, en la segunda
él propone una solución, que es bien de normativa, ¿no? Pero este es el problema, no hay que usar la solución definitiva a este problema, miren qué maravilla, es llevarse las fábricas de Londres. Sacamos las fábricas de Londres hacia afuera. Y en una tercera propone una mitigación para mejorar, ¿no? Tiene bien la estructura moderna de una normativa. El problema de la propuesta de este señor, que en realidad sería una propuesta muy buena en primera instancia, es que no está pensando en la gente. Él dice, bueno, las fábricas me las llevo para afuera de Londres, pero la gente que trabaja en esas fábricas se va atrás de las fábricas. Entonces tengo las fábricas contaminando fuera de qué? De los barrios ricos, de los barrios donde vive gente que no trabaja en las fábricas. La gente que trabaja en las fábricas sigue estando en una situación de exposición al contaminante. Y la otra cosa es que contrapone rico olor a contaminación. Nos deja para siempre así tipo sello, que el mal olor o el olor desagradable es un olor contaminante, y nosotros sabemos hoy que hay olores muy agradables que pueden ser muy contaminantes y muy dañinos también para la salud. Pero es como que estos conceptos quedan incorporados en la sociedad y después nos cuesta mucho tiempo, y aún hoy, poderlos revertir. En el siglo XX, esto fue un intento, ¿no? Pero donde se destapa la contaminación como un problema, la contaminación del aire, es en el siglo XX. Primero tenemos como dos eventos distintos. Por un lado, una sociedad de consumo, un aumento de la industrialización, un crecimiento de las ciudades, un cambio del carbón al petróleo, que hizo que todo esto incrementara mucho la exposición de la gente a una mala calidad y a un aumento de la gente viviendo en ciudades. Y por otro lado tuvimos hitos muy importantes de contaminación aguda que provocaron muertes. Y ahí ya no hay tutía. Una vez que teníamos el hito comprobable y gente muerta, ya no, hay una asociación directa entre calidad de aire y salud. ¿Cuáles fueron esos hitos importantes? El primero que tenemos registro y que nos llama poderosamente la atención fue en el Valle del Mosa, en Bélgica, en 1930, donde murieron 20 personas en una noche. Hubo un evento asociado a un funcionamiento normal de una planta, hay un evento. Y asociado a ese evento hay una revuelta social. Aparece gente protestando sobre nos está matando la industrialización. Después, por allá por el 45, aparecen muchos eventos de smog en Los Ángeles. Allí ya no están asociados a una industria, pero sí a una situación meteorológica que, una vez más, inversión térmica, concentra contaminantes y provoca unas cuantas muertes, y Los Ángeles aparece como una ciudad hipercontaminada. Después, en Estados Unidos también, en Donora, en el 48, en una noche, 2 fábricas que estaban cerca, hay varias horas de inversión térmica y provocó 60 muertos, más 50 en los días sucesivos, y una revuelta social importante. Teníamos por otro lado, así como una cosa anecdótica, entre los años 50 y 60 en Japón, en la posguerra, con una enorme industrialización, que ellos ven esa industrialización como la salvación, como una cuestión sumamente positiva para la economía de Japón y para los japoneses. Y ellos, hay una ciudad en Tabata que estaba tan llena de industrias que los humos de las industrias tenían distintos colores, y ellos veían el cielo de muchos colores y lo promocionaban como un lugar maravilloso porque tenían el cielo como un arco iris, ¿no? Recién, hacia el final del periodo, por allá por los 60, empezaron a darse cuenta que el arco iris les traía más muertes que el resto de Japón. Y ahí empezó a aparecer otro problema que hasta ese momento no teníamos, que era, una asociación que no teníamos, que era la contaminación crónica y la contaminación aguda.
En una contaminación aguda tenemos 60 muertos en un día. En una contaminación crónica ya es más difícil de cuantificar, porque tenemos que tener un estudio epidemiológico, tenemos que comparar con muertes con otras regiones similares, con poblaciones similares, y ya significó un avance en lo que es la ciencia epidemiológica o la ciencia médica. Y después, lo que sí destapó el principio del susto respecto a la calidad del aire y la salud fue la niebla londinense de 1952, que ya la tenemos incorporada hasta en las películas, porque claro, fue brutal. Fueron casi 2 semanas de una inversión térmica espantosa en una ciudad industrial, pero donde había mucha gente viviendo, y hubo 4.000 muertos, ¿no? Ahí ya los muertos no se podían, no había forma de soslayarlo, y estaba asociado, siempre, todas estas están asociadas a dióxido de azufre. ¿Ah? Es una concentración fuerte de dióxido de azufre que hace que se produzcan estas muertes. ¿Qué pasaba? Bueno, miren esta foto que es maravillosa de la niebla, ¿no? Esto es una foto de día, de la niebla de Londres de 1952. Yo no sé cómo no, bueno, sí, cómo no, sí, fue lo que pasó. Se pegaron un susto interesante, ¿no? Londres siempre fue, desde el 1300, una ciudad con humos y una ciudad gris, pero esto no se lo esperaban porque aparte no pasaba, fueron muchos días. Por allá por los años 80, y en función de que se empezó a estudiar esta cuestión de la contaminación crónica y la contaminación aguda, empezaron a aparecer estudios epidemiológicos que asociaban, digamos, que lograban asociar el evento con muertes que no sucedían en el mismo momento, ¿no? Que no es tan fácil, créanme que no es tan fácil asociarlo intuitivamente. Y aparecen los primeros artículos sobre la lluvia ácida y la importancia de la lluvia ácida en la salud. ¿Ah? La lluvia ácida dejó sin bosques al 30% de Alemania, vamos a decirlo así. Mejor dicho, mató el 30% de los bosques de Alemania. Pero no se asociaba a salud humana. Y recién por allá, por los 80, aparecen estudios que asocian esa lluvia ácida, que también tiene que ver con dióxido de azufre, a la muerte de un número, 50.000 norteamericanos en 1980. Este artículo fue publicado en 1982 y concomitantemente en Alemania estaban trabajando con el mismo tema. Tenían los árboles muertos, tenían los bosques completamente muertos, y empiezan a asociar esa muerte del bosque no ya con la productividad, que era más evidente, sino con la muerte de las personas. Entonces, parece ser que la calidad del aire es importante siempre y cuando provoque daño a la salud. El daño a otras especies o el daño a la agronomía no nos importa. Ahora, es acá, y no es menor, es acá que recién aparecen los partidos verdes como un partido al que hay que prestar atención. Y en ese año, 27 diputados de los partidos verdes llegan a la Bundestag, que tampoco es menor. O sea, es como que recién ahí, cuando los bosques, recién ahí, cuando la gente se les muere, es que empiezan a tomar fuerza el ambiente como una política, como una forma de vivir. Pero hasta acá, y hasta este momento, y hasta hoy les diría yo, el origen del problema es natural, porque tenemos volcanes, incendios, tormentas, tenemos polen, tenemos spray marino, es natural, o es industrial, o es autos, o es calefacción, o es producción agropecuaria, y ese es antropogénico. Pero en la forma que está plantado el problema, siempre es otro. Nunca llegamos a plantearnos si el problema de la calidad del aire no es la ciudad y la forma en cómo estamos viviendo. Los cuestionamientos que nos hacemos, o las decisiones que tomamos, o cómo nos estamos organizando para vivir.
toda esta estructura aparecen fuertes dos actores, salud y ambiente. El ambiente recién llegado, la salud preocupada desde toda la vida. En la antigüedad están preocupados por la salud, pero no logran, digamos, llegar a normativa o llegar a recomendación. Ya en 1931 la Organización Panamericana de la Salud, que es la prima mayor de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, empieza a publicar y a decir sí, la calidad del aire afecta a la salud firmemente, e incluso a proponer estándares, con los elementos con los que tenía. Pero fíjense ustedes que en 1968, 30 años después, la Organización Mundial de la Salud, en una reunión multitudinaria, la conclusión que llega es que se necesitan más datos, y que hay que trabajar para conseguir esos datos. ¿Ah? Y recién en el 87, la Organización Mundial de la Salud saca los primeros estándares. Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud es una organización donde se juntan todo el conocimiento médico fuerte, y tienen que ser muy cautelosos, y tienen que ir con datos que sean incuestionables, ¿no? Está bien que sea así, es lo que corresponde que hagan. Digo, no me interesa, no está bueno que hagan comunicaciones que son muy arriesgadas y después vuelvan para atrás. Se necesita que la Organización Mundial de la Salud dé los datos que estén absolutamente confiables. Y gracias a que la Organización Mundial de la Salud dijo, para poder decir esto, necesitamos tener más datos a nivel mundial, es que se produjo lo que se llamó, la primer medida de calidad de aire a nivel del mundo, y que dio la base a todo lo que hoy tenemos respecto a cómo se mide y qué se mide. Por otro lado, el ambiente dijo, yo no puedo esperar, porque fíjense, en Estados Unidos ya tenían varias revueltas, tenían varias ciudades contaminadas. En 1955 ya sale la primera ley de control de contaminación del aire, asociada casi por entero a lo que es la contaminación de actividades, ¿no? Y en 1970, bastantes años, enseguida de que la OMS dice necesitamos más datos, ellos sacan el primer CF40, que es el Clean Air Act, con estándares de calidad, con estándares de emisiones, y en Europa vienen más rezagados con este problema. Recién en el 96 aparece la primer normativa. ¿Qué pasa? Todo venía bien, la Organización Mundial de la Salud venía trabajando muy bien, Europa venía trabajando muy bien, y nos apareció un actor con una agenda muy fuerte, con una agenda que se llevó por delante todo lo que veníamos trabajando de ambiente, que fue el cambio climático. Cuando aparece el cambio climático en el escenario, ya allí ni los dineros públicos, ni los dineros privados, ni las investigaciones, ni iban para el ambiente. Más bien se estaba desviando todo a cambio climático. Cambio climático es como un gran paraguas que nos afecta a todos, que nos afecta a nuestra sostenibilidad. Y entonces, este nuevo actor, además ubicado en la ONU como eje, viene realmente con una problemática que es avasalladora, porque en la agenda climática los problemas son globales, son de todos, y en la agenda de calidad de aire los problemas son de las ciudades, de algunas ciudades. En la agenda climática estamos pensando en la sostenibilidad del ser humano como especie y como organización y como todo. En la agenda de cambio climático estamos hablando de salud, estamos hablando hoy estoy con gente que se está afectando. Inclusive hablábamos todos de gases, o de partículas, o de contaminación, pero de cosas distintas. El cambio climático habla de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno, de metano, y la calidad del aire dice, a mí esto no me importa, a mí me importa el particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el plomo. Ni siquiera nos poníamos muy de acuerdo sobre los contaminantes. Es más, para la agenda de calidad de aire, si nosotros logramos lo que se queme
pase todo a dióxido de carbono, es mejor. Y el cambio climático dice, ¿cómo es mejor? Yo no quiero ningún dióxido de carbono porque me afecta los gases de efecto invernadero. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? Cuando llegaron a la conclusión de que en realidad el problema es las ciudades y las formas como vivimos, que en realidad lo podíamos haber sacado hace 200 años para atrás, pero que ahora se hizo evidente. Y allí produjo una cosa que fue maravillosa, que fue una alianza. Pero recién en el 2011 se produjo esta alianza entre cambio climático y calidad de aire. ¿Qué salió ganando el calidad de aire con esto, además de esta alianza estratégica? Fundamentalmente en la capacidad de comunicación. Siempre fue muy tímido la agenda de calidad de aire en comunicar, porque generar angustia o generar alarma, cuando uno dice nos vamos a morir todos, nos vamos a morir por mala calidad del aire, generamos paralización. Sin embargo, cambio climático había logrado o logró una muy buena comunicación, sin llegar a la parálisis o a la afectación de esa medida, logrando que la gente reaccionara de una manera positiva. Entonces esto no es menor, ustedes habrán visto que en los últimos 10 años, una vez cada 15 días, una vez por mes, aparece una noticia de calidad de aire de alguna parte del mundo, ¿no? Que en China, que en India, aparece una noticia, y aparte asociada a tantos muertos acá, tantos muertos no muertos por una contaminación aguda, sino por crónico. Por vivir en esta ciudad tenemos tantos muertos. Tanto es así que la gente no lo cree de afuera, porque claro, surge de modelos epidemiológicos, pero de hecho es muy efectiva la comunicación. Y aprendimos a comunicar de una manera fuerte y impactante, pero sin que te paralice, que más bien te da la sensación de que hay que seguir, que hay que avanzar, que hay que mejorar. Quiere decir que cuando dicen 7 millones de personas se mueren prematuramente en el 2016, que en el 2016 que en el 2014 no pasó, y en el 2010 no pasó, o en el 2008 sí seguro que pasó, o capaz que fue peor, porque inclusive nuestras ciudades tienen hoy mucha menos contaminación que antes, deben haber sido muchas más. Lo que importa es que ahora se comunica de una manera que a la gente le impacta y le dan ganas de cambiar la situación. Bueno, esto es un programa que se llama Breathe the Life, que está orientado específicamente a ciudades, porque si bien la contaminación en rural existe, y la contaminación intradomiciliaria existe, en realidad la contaminación en ciudades es lo que le preocupa más a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Organización Mundial de la Salud y Cambio Climático organizaron en esta coalición un programa que se llama Breathe the Life, que está pensado para que las ciudades combatan su contaminación o verifiquen o mejoren la contaminación de las ciudades. Y bueno, y Montevideo hace poco, pero finalmente entramos en este grupo. Así que si ustedes quieren, pueden ir y ver qué estamos haciendo desde la ciudad de Montevideo o desde Uruguay. El punto focal de la coalición es el VOTMA, pero Montevideo es parte de esta campaña. Bueno, esto era la situación hasta acá, cómo estamos acá y cómo llegamos. Ahora bien, ¿qué pasa ahora? Ahora la Organización Mundial de la Salud estableció desde el 2005 una serie de estándares para que todas las ciudades del mundo puedan decir o medir su calidad de aire de acuerdo a criterios epidemiológicos que lo que sostienen es que si usted tiene una calidad del aire en su ciudad por debajo de esos valores, el 95% de la población no debería presentar ninguna alteración física que nosotros podamos
justificar estadísticamente. Básicamente es eso, yo sé que es compleja la palabra, pero es así. Una cosa que cambió la Organización Mundial de la Salud es la forma en que presentaba esos estándares. Antes decía, no puede haber más de 25, como dice acá, no puede haber más de 25 de material particulado menor a 2,5. Ahora les explico lo que es. Ahora dice, bueno, no, si usted puede, llegue a 25. Si usted está en una situación en que tiene 40 o 50, ¿no? Plantéese un valor intermedio menor. Y después que llegue a ese valor, vaya para el valor que le estamos diciendo 25. ¿Ah? Eso se llama como escalonado, es una idea de trabajo escalonado para poder con planes o con políticas públicas llegar a cumplir con el estándar de la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 4, en monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono y dióxido de nitrógeno, Uruguay ya está en los valores guía. Entonces, los valores que tomamos como estándares es los valores guía, lo mejor de la OMS. Para material particulado, que son partículas que están en el aire muy chiquitas, de 2,5 micras de diámetro efectivo o de 10 micras de diámetro efectivo, para esos dos, Uruguay todavía no está en condiciones de acceder al valor guía de la Organización Mundial de la Salud. Ahora después les muestro unos datos para que vean que no estamos. Entonces, estamos en el nivel un poquito superior. En el 2020, este año, entraron en vigor los estándares 37 y 75, que son un poco por encima, con la idea de que dentro de 5 años lleguemos a los valores guía. ¿Ah? Y es por eso que es un poquito distinto. ¿Qué es el material particulado 2,5? Lo que les digo, son partículas que tienen un diámetro efectivo de 2,5 micras y que pueden llegar hasta los alvéolos, o partículas que tienen un diámetro efectivo de 10 micras y que quedan en la laringe, pero en cualquier caso son las partículas que afectan a la salud, que se está determinado que afectan a la salud más agresivamente. El tema es que estos valores de microgramos por metro cúbico, estamos hablando de trazas. Entonces, una de las cuestiones que dificultó el comienzo de la medida es que esto es muy difícil de medir, no lo sabemos medir muy bien. Históricamente, hasta antes del 90, la forma en que medíamos nosotros era o recogiendo en envases con líquido, y después vamos al laboratorio y los analizamos, o mirando, o sea, reteniendo en un filtro, esto que ven acá es un filtro donde hay material particulado, que se pesa, entonces sabemos cuánto material particulado realmente quedó retenido en el filtro. Esto se trabaja en un laboratorio, con estos equipos, que esto te permite medir partículas menor a 100 y estos partículas menor a 10. No había forma de medir partículas menor a 2,5. Estos equipos, que son muy buenos porque nos permiten recoger el material particulado, hacer análisis sobre el material particulado, estos nos permiten tener muestra y analizar sobre la muestra que recogimos, tienen la ventaja de que son baratos y tienen la desventaja que son muy intensivos en cuanto a la gente. Necesitamos mucha gente trabajando, porque hay que ir y poner la muestra, ir y recogerla después en el laboratorio, demoramos un tiempo en analizarlo. Tienen la otra desventaja, es que son integrativos. Lo máximo, el mínimo tiempo que yo puedo tener el equipo funcionando son 24 horas. O sea que yo tengo el promedio de 24 horas de exposición. Si yo quiero analizar un poco mejor las fuentes, o gestionar mejor cómo paro un equipo, cómo paro una planta, en fin, estos no me sirven para nada. No me sirven para nada, me sirven, pero no son los mejores. Si yo digo no me sirven para nada, me rezongan mis compañeros que están midiendo, porque los quieren mucho a estos equipos, y son históricamente muy, muy valiosos. El tema es que de estos equipos que son relativamente baratos y fáciles de usar y con un entrenamiento muy sencillo uno los puede usar, pasamos a estos equipos que son formidables porque en realidad son unos verdaderos laboratorios standalone. Quedan puestos en un lugar
Ay, miren, quedan puestos en un lugar y funcionando solos. Necesitamos solamente ir una vez por mes, calibrar esos equipos, cada uno de estos, de estos cositos que se ven acá, de estos cubitos que se ven acá, son espectrofotómetros e incluso cromatógrafos, que funcionan 24 horas sin intervención humana. Desventajas de esto: muy caros. Si aquellos valían $20.000, estos valen 1 millón. Necesitan personal muy especializado para calibración, para reparación, necesitan comunicaciones, necesitan otros técnicos, aquellos con un químico, un ingeniero químico andaban bárbaro, estos necesitan ingenieros en computación, necesitan informáticos, bueno, es lo mismo, necesitan ingenieros, ¿cómo se llaman estos? Electrónicos, necesitan químicos también, es gente muy especializada, o sea, es un salto muy grande. Y además, si en aquel podríamos llegar a tener 4 o 5, estos, con suerte, en los países que tenemos más problemas, podríamos llegar a tener 1 o 2. En los años 2000 aparecieron, 2005, sí, 2000, 2005, aparecieron estos equipos que se llaman Community Air Sensors. Estos equipos tienen la ventaja de poder medir en forma horaria, son mucho más sencillos de operar, son mucho más fáciles de, bueno, esto se rompió, lo saco y pongo otro, más chiquito. Tienen una incertidumbre de medida mucho mayor, pero tienen una intensidad de trabajo, de mantenimiento mucho menor. Casi todas las cosas que miden los otros equipos, los grandes, las estaciones, estas standalone, los pueden medir estos equipos, y dan valores horarios, ¿ah? Con mayor incertidumbre, pero son similares. Y en los años 2010 en adelante, aparecieron estas maravillas, que también lo son, que son sensores electroquímicos muy chiquititos, asociados a placas de comunicación. Salen, estos salen entre 30 y 50.000 dólares, las otras estaciones salen 1 millón, y estos valen $200. Se imaginan los miles de problemas que tienen estos en cuanto a la sensibilidad, la incertidumbre, no tienen mantenimiento, ¿no? Se rompe, lo saco y pongo otro, pero permiten que yo pueda hacer un screening de una ciudad con muy poco dinero. ¿Cuál es el mejor? ¿Hay uno mejor que otro? No, yo creo que son un sistema. Yo creo que son un sistema que no se puede despreciar ninguno de ellos. Los 4 niveles de equipos tienen que funcionar, unos controlan a otros, y tienen objetivos distintos. Si yo tengo una ciudad muy contaminada, en el cual estoy bajando la contaminación, necesito tanto estos como estos. Los necesito porque puedo tener muchos de estos que tendrán problemas para la incertidumbre, etcétera, pero necesito uno de estos para comprobar que efectivamente estoy cumpliendo con la normativa, o cómo me estoy acercando a la normativa, porque estos tienen sus problemas. ¿Ah? Y estos, para investigación, para suplementar el monitoreo existente, para hacer un screening si yo no tengo ni idea de qué situación estoy, son fundamentales. Entonces hay que pensarlos como un sistema, hay que conocer para qué sirven, para qué no sirven, y elegir el más adecuado, integrar toda la información para conocer la calidad del aire. Y ahí me lleva a conocer la calidad del aire. ¿Quién tiene que conocer la calidad del aire? A nosotros nos interesaría muchísimo que todo el mundo sepa cómo está la calidad del aire. Pero hay severos problemas de comunicación. Por ejemplo, hay severos problemas de comunicación y hay severos problemas de implementar la comunicación. Montevideo, por ejemplo, hace muchos años que está tratando de implementar la comunicación de una manera transparente para que se pueda desde la página web acceder,
y no ha logrado tener un prototipo que la satisfaga. Nosotros queremos llegar a algo parecido a esto que está acá, que es la página de Chile, que nos encanta, que en realidad lo que está mostrando es en cada estación cuál es la situación, de acuerdo a una calidad, y si uno clica allí, aparece un montón de información para aquellos que realmente les interese un poco más de información. Estamos tratando de llegar, algún día vamos a llegar, y yo cada vez que lo veo me quiero matar porque lo quiero que lo que esté disponible, pero también me da la sensación de que vamos a tener que explicar mucho para que la gente pueda entender de qué se trata esto. La otra cosa que ha sido muy nos han preguntado mucho, ¿no? Así como hay medidas de predicción de calidad de aire, calidad de temperatura y meteorológico, ¿se puede hacer con la calidad del aire? Sí, se puede, pero la pregunta es si tiene sentido o no. Si a mí me dicen que va a ser frío, seguramente tome acciones, me pongo un buzo o me saco el buzo. Pero si yo, en un modelo predictivo de aire, ¿qué puedo hacer? Para que el modelo funcione, yo necesito tener una estimación de emisiones, necesito tener la predicción meteorológica, que ya sabemos la incertidumbre que tiene, y un modelo de dispersión. Con ellos tres, más las medidas en línea pasados por un modelo en tiempo real, puedo predecir cómo va a estar el aire. La pregunta es, si yo hago esto, ¿tengo alguna acción para tomar? En una ciudad como Montevideo, donde primero que no tengo emergencias, ¿no? Porque si yo viviera en Santiago de Chile, sí, lo tengo que hacer porque tengo emergencias. Ese es muy esporádico, pasa una vez cada mucho tiempo, pero hay valores que son realmente críticos para la salud. Tengo que tomar acciones, tengo que cerrar escuelas, tengo que pedirle a la gente que no salga en el auto, tengo que hacer muchas cosas, tengo acciones. En una ciudad como Montevideo, que no tengo emergencias, y que mi peor contaminación tiene que ver con el uso de leña a nivel residencial. ¿Qué le digo a la gente? ¿No prenda la estufa? ¿Cómo controlo? ¿Cómo puedo yo gestionar eso? Entonces, ¿vale la pena hacer todo este esfuerzo para algo en el cual no voy a poder tomar acciones? Bueno, esa es la pregunta que queda planteada. Hasta ahora se ha visto que no, que es un esfuerzo muy grande, mucho dinero y mucha gente dedicada a algo que no va a ser tan efectivo. Pero esto puede cambiar, obviamente lo tenemos que ir a analizar. Y bueno, acá pasó rapidito. Si ustedes quieren saber cómo se comunica hoy en Montevideo, pueden ir a los informes semanales, y el BOTMA tiene un geoportal donde informa la calidad del aire, donde uno puede obtener en la estación que le parezca cómo ha variado la calidad del aire en las últimas horas y puede elegir. Y en cuanto a, me imagino que es lo que más les llama la atención, cómo está Montevideo en el mundo, miren, esto es el material particulado. Material particulado son los contaminantes que más afectan a la calidad del aire de Montevideo, que es lo que yo puedo manejar con datos más fehacientes, porque no tengo el resto del país. Estos cuadraditos que se ven acá son unas gráficas que se llaman boxplot, que lo que tienen es un acumulado de todos los datos horarios, de todos los datos de 24 horas del año, ¿no? Entre la línea inferior y la línea superior están el 75% de los datos, y después tenemos los datos individuales que se van desgranando, que salen de ese 75%, que son outliers, pero en realidad lo que son altas concentraciones que aparecieron alguno de los días. Y estos son valores por año. La línea media es el promedio anual. Acá está marcado en rojo el promedio anual de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes ven, estamos siempre cerquita del promedio anual que nos pide la Organización Mundial de la Salud para tener una calidad de aire aceptable.
excepto en el 2013, que tuvimos, no sé, no me acuerdo por qué pasó en el 2013, pero excepto en el 2013, todos los promedios anuales de la Organización Mundial de la Salud, digamos, todos los promedios anuales están o por encima o por debajo, pero muy cerquita del promedio anual de la OMS. Si miramos el promedio diario que nos dice la OMS, 25 microgramos por metro cúbico, vamos a ver que sí, todos los años tenemos varios eventos que superan el promedio diario de la Organización Mundial de la Salud. Varios eventos. Son como 30 días que superamos. Y si miramos lo que es el promedio uruguayo, también tenemos varios días. De todas maneras, en el contexto, esto hace que Montevideo no tenga una mala calidad, no es algo que nos asuste. Sí es algo que no podemos decir, como decimos a la ligera, no tenemos problema de calidad de aire. Sí, mire, en el 2018 tuvimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días que superamos el promedio que nos está marcando nuestra propia reglamentación. ¿Qué pasa con el material particulado menor a 10? Estamos mucho mejor en el material particulado menor a 10. Prácticamente, excepto en el 2011, y en el 2011 fue el volcán Cheyenne, el Yehue, que fue un volcán chileno, que nos trajo varios días, Chaitén, fue el Chaitén, que nos trajo varios días de contaminación importante. En el 2018 no tuvimos, y si ustedes ven, aquí sí, los días que superamos han ido bajando sensiblemente, y tenemos muy poquitos actualmente días que se superan el valor diario que promedia, que nos pide la DINAM. Y bueno, ¿por qué? Porque en este momento de COVID y en este momento de que estamos acá haciendo un Zoom en lugar de estar en una sala en la asociación, está bueno medir esto. Ustedes habrán visto las noticias, ¿no? Que como nos quedamos encerrados, ahora no tenemos más contaminación del aire. Bueno, todo es relativo. La Organización Panamericana de la Salud organizó el 23 de abril un webinario haciendo un análisis de lo que había pasado en los primeros meses de la pandemia, y a ver si era verdad, si podíamos decir si disminuyó la contaminación o no. Lo primero que llegaron a la conclusión es que me hizo mucha gracia, porque el primero, continúe el monitoreo de la calidad del aire, o sea, siga midiendo, no se quede con imágenes satelitales como referencia para hablar de la calidad del aire. Evite dejar de fiscalizar. Fortalezca los sistemas epidemiológicos, mejore el acceso a energía limpia en los hogares, que esto ya pasó a ser un problema importante, que ya no somos los únicos que gritamos junto con los chilenos, miren que la calefacción es un problema. Ya ahora está instalado. Identifique lecciones aprendidas y estrategia para la reducción de emisiones. Esas son las recomendaciones que salieron de este. Y después, algo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque no es común que en un congreso de estos alguien diga, en un estudio realizado en China, eso es como decir nada, ¿no? ¿Qué quiere decir un estudio realizado en China si no me pones una referencia del estudio realizado en China, ni cuándo fue? Y eso marca la urgencia, marca la desesperación porque no tenían información. Realmente estábamos muy apretados de tiempo y no había información. Y entonces se salió muchas veces a hablar de estudios que eran muy nuevos y ni siquiera estaban avalados. Lo que dicen ellos es que el 84%, que la posibilidad de enfermarse de COVID es mucho mayor si tuviesen una ciudad contaminada. Pero en realidad esa afirmación, que si bien es un poco como wow, un estudio en China, es razonable si uno piensa que cuando estoy en una ciudad contaminada de material particulado y ozono,
mis pulmones fueron expuestos a un estrés oxidante e inflamatorio. Entonces, es lógico que colabore, digamos, que sea un efecto sinérgico para que el virus tenga lugar digamos, a producir la enfermedad. Así que, en realidad no es ilógico, pero me llamó la atención la forma de presentarlo, lo de un estudio realizado en China es como una cosa que no es común en estos congresos. Esto en el mundo mientras se mantenían restricciones de movilidad. Bueno, una de las cosas más espectaculares fueron las gráficas satelitales que nos mostraban cómo iba disminuyendo y agrandándose esa contaminación. Una de las cosas que les quiero decir es que las imágenes satelitales son muy eficientes para el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno, que es lo que está más extendido, está asociado a la quema de combustible. A la quema de combustible por autos y a la quema de combustible por industria. Porque surge en el momento en que yo quemo combustible a una determinada temperatura, el nitrógeno del aire, que necesito para que se produzca la combustión, genera dióxido de nitrógeno. Entonces, no hay forma, o todavía no tenemos forma de disminuir esa generación de dióxido de nitrógeno. En realidad son óxidos, pero en el aire se transforman. Son monóxido, pero en el aire se transforma en dióxido en realidad. Así que tenemos las dos. No hay forma de evitarlo. Si nosotros teníamos una población quieta y una industria parada, estaba bastante razonable pensar que esto iba a pasar, ¿no? Pero de razonable a poder verlo en imágenes es una maravilla. Miren Los Ángeles lo que pasó. Realmente se quedaron quietos en Los Ángeles, y en Los Ángeles el problema más grande, ya les digo, es el transporte, y se ve evidentemente cómo disminuyó, no solo en extensión, sino en intensidad, la nube de dióxido de nitrógeno. En Ciudad de México, lo mismo. En Santiago de Chile, lo mismo. En San Pablo, otra ciudad que paró la industria, paró el movimiento y disminuyó la mancha y disminuyó la intensidad. Hay una cosa graciosa acá en San Pablo. Se ve que la gente se quedó como distribuida en lugares donde antes estaban menos distribuidas, ¿no? Buenos Aires, miren lo que pasó con Buenos Aires. ¿Ah? Disminuyó mucho. Ahora, ¿qué pasó en Montevideo? Miren lo que pasa en Montevideo. Esta es otra imágenes satelitales, el portal Copernicus, acá tienen el link si quieren ir a jugar un poco, es muy divertido. Ya comparamos marzo del 2019 con marzo del 2020. Marzo del 2019, Buenos Aires incendiada, y miren Montevideo. Apenas se nota. Eso es porque en realidad en Montevideo, con imágenes satelitales, la concentración de dióxido de nitrógeno no es demasiado significativa. O sea, es consistente con lo que nosotros medimos acá abajo. Todo Uruguay tiene una imagen, tiene unas emisiones de dióxido de nitrógeno que no son muy significativas. Entonces, si teníamos poco, ahora que vamos a tener menos, lo vamos a detectar menos aún. Buenos Aires es evidente en marzo que bajó, más o menos en realidad, en marzo todavía no se ve que no había empezado, Montevideo ni se enteró. Acá sí, al final de marzo y abril ya se ve que la cuarentena en Buenos Aires provocó una disminución, pero en Montevideo no pasa nada. En mayo es evidente, en mayo aumenta un poquito, pero no por las emisiones, sino por que se concentran esas emisiones. Así que cuando le dijimos no se ve el efecto en Montevideo, no quiere decir que no haya habido efecto en Montevideo, es que no se ve porque tenemos poco y de poco a menos pasó eso. ¿Qué pasó con lo que a nosotros sí, donde nos aprieta el zapato, que es el material particulado? Para eso comparamos la concentración, esto no lo hice yo, esto lo hizo la gente de calidad de aire de la Intendencia, el grupo de calidad de aire. Comparamos
valores promedios diarios de todo 2019 para material particulado menor a 2,5 con los del 20, con los del 20. La verdad es que yo me atrevería a decir, mirando estas gráficas, que en el mayo del 2020 fue más frío que en mayo del 2019. Pero que de hecho no puedo decir que haya habido, bueno, una disminución seguro que no, capaz que hasta un aumento. Y no sería raro que hubiera habido un aumento, porque con la gente más en la casa, más tiempo en la casa, seguramente las estufas se prendieron más. ¿Qué pasó con el material particulado menor a 10? ¿Abril y mayo? No hubo prácticamente ninguna, o al revés, en el material particulado menor a 10 aumentó también. ¿Quiénes son los que se encargan de esto en nuestro país? Hay dos equipos. Está el equipo de la Intendencia de Montevideo y está el equipo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, trabajando en conjunto. Y hay socios. Tenemos ANCAP, UT y UTE, que tienen estaciones que son del standalone, que son buenas estaciones, que gentilmente dan los datos para que se pueda hacer esta evaluación.